Listo, por favor me avisan si estoy compartiendo la pantalla, ¿ya? Compartir, ya, listo. Ya. Bueno, chicos, la temática que nos toca ver hoy, bueno, hemos iniciado ya una segunda unidad, ¿sí? La unidad que vamos a ver en esta semana es las normativas contables. Sí, dentro de esta unidad vamos a ver 3 temas, los cuales en esta clase vamos a ver 2. Organismos emisores de las normas internacionales de información financiera, el marco conceptual para la información financiera. Dentro del marco conceptual para la información financiera vamos a ver el objetivo de la información financiera, cuáles son las características cualitativas de la información, la hipótesis fundamental o hipótesis fundamentales, las normas internacionales de información financiera y la aplicación de las NIF en el Ecuador. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que persigue el ver estas temáticas? Es que vamos al término de esta clase, vamos a tener los conocimientos sobre las normativas que se aplican en la contabilidad, con el estudio de las NIF, NIG, SINIF, SIG, para que mediante ellos se remita información financiera fiable, ¿no? Bajo las normativas. Los conocimientos previos, chicos. A ver, ¿desde dónde nacen las normas? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus objetivos? En el portal sobre las normas internacionales de información financiera existen las NIG y las NIF, ¿sí? Los objetivos que persiguen estas son los siguientes. Bueno, para saber qué es la IASB y por qué menciona ahí, la IASB son aquel organismo que generó o realizó las NIG en una instancia y las reestructuró a las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? El IASB es el International Accounting Standard Committee, en español denominado el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la emisión de dichas normas? Primero, es desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables, ¿sí? De carácter global, que sean de alta calidad, que estas sean comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de información financiera para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios de la información a tomar decisiones económicas, ¿sí? También las normas internacionales de información financiera y las NIC promueven el uso y aplicación rigurosa. Sí, el IASB dice que requiere que dichas normas, sí, sean de uso y aplicación rigurosa, que se cumpla con los objetivos asociados tanto en la A como en el B, es decir, literal A, literal B, teniendo en cuenta cuando sea necesario las necesidades especiales de entidades. Estas pueden ser pequeñas, medianas y de económicas emergentes. También en el literal D habla que el objetivo es llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera hacia una solución de alta calidad. ¿Qué quiere decir con esto? No solo existen, en la actualidad ya se toma en consideración, ¿sí? Como menciona en el literal A, es de uso obligado o de cumplimiento obligado de las normas. No, tomando en consideración ello, chicos, lo que menciona es que hay que tomar en consideración dichas normas para generar la contabilidad, ¿sí? Pero también hay que llevar convergencia porque algunos países existen normativas dirigidas hacia la contabilidad. En nuestro país, por ejemplo, existían las NEG, existen las NEG, pero ya no son muy consideradas, tomando en cuenta de que las NIF son las normas generales a las cuales se debe regir,
¿sí? Pero dice que si en caso de que exista una normativa contable interna o nacional, tiene que ser convergente, es decir, estar en el mismo nivel de normativa hacia las NIF, hacia las normas internacionales de información financiera, ¿sí? ¿Qué es el organismo? ¿Cuál es el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera? ¿Cuál es el organismo? El organismo emisor de las normas internacionales de información financiera en el año 1973, miren lo que he puesto aquí, ni siquiera me he dado cuenta. No me he cogido la ñ, ¿qué sería? Ya, ahí sí. En el año 1973, los representantes profesionales de la contabilidad de los países de Alemania, de Australia, Canadá, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos construyeron un comité, ¿sí? Un comité en el cual su esencia era emitir normas, ¿sí? Para que puedan ser conocidas de manera internacional y puedan ser aplicadas. En este caso, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, sus primeras normas las surgió en idioma inglés, ¿sí? Y este comité es mencionado como el IASC, ¿sí? Pero posterior, la sede en Londres de las IASC surge como un organismo de carácter profesional en el ámbito mundial, pero este es independiente, perteneciente al sector privado y es sin fines de lucro, que fue el responsable de emitir las normas que actualmente existen y que les acabo de mencionar, ¿sí? Conocidas como las IAS o Normas Internacionales de Contabilidad. Fueron traducidas al español, sí, fueron aceptadas y aplicadas también en distintos países. ¿Para qué? Para poder favorecer incluso a cómo es la armonización de toda la información y la comparabilidad. Ya, en el 1973, como les mencionaba, se crearon las normas internacionales de contabilidad, que eran las NIG. Para el año 2001, el IASC, ¿sí? El International Accounting Standard Committee, fue reestructurando dichas normas, ¿no? Dando origen a otras normas, ¿sí? A otras normas, como son las normas internacionales de información financiera. Estas normas, o también denominadas en inglés como las IFRS, su objetivo de transformarlas, de reestructurarlas, fue que estas normas lograran mantener a un nivel mundial un mismo lenguaje o hablar en un lenguaje común, es decir, desarrollar la contabilidad bajo una misma normativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que querían prácticamente el IASC o el IASB también, que el denominado, ¿sí? Determinar de que estas normas sean regidas en el mundo entero para que se hablen un mismo idioma, dice aquí, ¿no? Ahora, en el 2010, no sé, estoy ahorita en clases. ¿A qué se refiere con medio? Porque aquí... Ya, chicos, entonces, ya, en el año del 2010, chicos, sí, ya estaban generadas ciertas normas internacionales de información financiera. Pero a partir de ahí, desde el 2010, ya pusieron a disposición, ¿sí? Dichas normas e incluso ya remitieron de que sea el uso obligado de las mismas, ¿no? Desde el año 2010. Ahora, el IASB es el único organismo profesional responsable de la emisión de las normativas, en este caso de las NIF, ¿sí? Como les mencionaba, está formado por 16 profesionales
dedicados a tiempo completo a la investigación y al desarrollo de la normativa internacional. Obviamente ellos cuentan con una gama alta de experiencia sobre laboral, académica y todo lo referente a las disciplinas que confieren ¿cómo es? A la contabilidad, que también estaré pensando. Ya. Entonces, para ello existe el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ellos son los que emitieron las normativas de manera internacional. Ahora, ¿cuál es el marco conceptual de las normativas? ¿Cuál es a qué se refiere esto de la aplicación de las normas de información financiera, normas internacionales? ¿Sí? ¿Cuál es su esencia? Prácticamente las normas quieren llegar a que los estados financieros preparados por una entidad sean utilizados por una gran cantidad de usuarios, ¿sí? O sea, que no solo sirva para el usuario interno, que no solo sirva para el usuario externo próximo, sino dice que en las normas internacionales menciona que prácticamente quiere que no sea solo nacional el uso de la información financiera, sino que sea utilizada incluso por diferentes países, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda haber esa relación comercial, no solo nacional, sino internacional. Entonces dice, para ello fue creada la información financiera bajo las normativas pertinentes que les acabo de mencionar. Entonces dice, ¿y cuál es el propósito? Sí, ¿cuál es el objetivo de haber generado dichas normas? El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para poder llegar a tomar decisiones sobre el suministro de los recursos de la entidad. Sí, estas decisiones obviamente con esta información financiera conlleva que tomen decisiones de compra, de venta, de mantener el patrimonio, de generar instrumentos de deuda, es decir, para poder financiarse, para poder proporcionar incluso información para que le ayuden a emitir ciertas condiciones de pago de créditos o formas de pago de créditos y diferentes otras decisiones que posiblemente puede tomar una entidad, ¿no? Entonces, para eso fue prácticamente creadas las normativas para que sea una información general utilizada que sean utilizadas en el mundo entero, ¿no? Que no sea, por ejemplo, si yo remito un estado financiero aquí en Ecuador, que no pueda ser utilizado en Colombia, Perú. No, dice que tiene que ser diferente, que en este caso se pone en práctica las normas internacionales de información financiera, es entendible en el país que pueda ser analizado el estado financiero. ¿Sí? Ahora, ¿qué características debe tener estas normativas? ¿Qué debe mostrar esta información que se remite bajo estos informes? Tiene que tener características cualitativas, fundamentales y de mejora. Las características fundamentales en las que se fundamenta la información tiene que ser relevante y de representación fiel. ¿Qué quiere decir con ello? Que prácticamente tienen que ser importantes, ¿sí? ¿Para qué? Importantes para que el usuario de la información pueda tomar decisiones acertadas, no bajo la información remitida por los estados financieros. Tiene que ser una representación fiel, es decir, que los informes financieros o la información financiera tiene que estar basada en fenómenos económicos, tanto en palabras y en números. Es decir, que todos los hechos económicos, las operaciones ejecutadas en una empresa, no solo tendrán que ser presentadas bajo números o bajo palabras, tienen que estar las dos partes, las palabras y los números, para que dicha información represente de manera clara, precisa, completa, neutral y libre incluso de errores. Entonces tiene que ser una presentación prolija, fiel a lo que se generó durante el tiempo de operacionalidad de una empresa. ¿Sí?
También tiene que tener cualidades de mejora. Sí, tiene que tener dichas características. Entre ellas tenemos la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. En el caso de la comparabilidad, se refiere a que la información emitida por una empresa o una entidad tiene que ser útil, tiene que permitir comparar, sí, tiene que permitir comparar, no solo con información de la empresa, sí, con otros periodos, sino también incluso con otras entidades. Ya. Entonces, les mencionaba, ¿no? Tiene que tener comparabilidad los estados, la información financiera que se remite en los estados financieros. Yo les había mencionado que el propósito de estas normas era de que se hable en un mismo idioma, dice, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Sobre todo hablando de la información financiera que para el usuario. Tiene que ser entendible aquí en China, en Colombia, en Estados Unidos, tiene que ser entendida en el mundo entero, decía, ¿no? Hace un momento. Es por ello que dice que tiene como característica la comparabilidad. Es decir, que no me sirva solo para comparar y saber en qué he mejorado yo empresa. Por ejemplo, tomando en consideración un estado financiero de un año a otro y viendo cuál es la similitud o diferencia entre las unidades de medición o valores que se hayan generado dentro del estado financiero. Como por ejemplo, no voy a suponer que mi utilidad en el año, terminé en el año 2021 con $400,000 y para el año 2022 he terminado con 500,000. ¿Qué significa ello? Que al pasar del tiempo estoy mejorando o a su vez puedo comparar, por ejemplo, la utilidad del 2021 con un valor de 500,000, mientras que en el año 2022 he obtenido 400,000, entonces significa o me da a una información, ¿sí? De lo que puede estar sucediendo con la empresa. Entonces dice, aparte de ello, lo único que sí me va a permitir también incluso es comparar, dice, no solo internamente, sino con otras entidades. Asimismo, como ejemplo puedo poner, yo tengo empresa en Ecuador y una sucursal en Colombia, ¿sí? ¿Vaya a permitir comparar? Sí, porque no importa los parámetros normativos internos que se lleve a cabo en Colombia, como por ejemplo la aplicación de los impuestos, la aplicación de los tributos, contribuciones. Obviamente pueden ser diferentes a los de nuestro país, pero la información remitida va a ser la misma porque está basada en las mismas normas, tanto que se consideran en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en los países que sea. Entonces dice, voy a permitir que yo, si tengo una empresa en el Ecuador y también una en Colombia, yo pueda comparar información, porque son los mismos parámetros en los que se basa la información de allá o la ejecución de la contabilidad allá en Colombia como aquí en el Ecuador. Lo único que tiene que variar es que si en caso de que quiero comparar aquí en nuestro país, pues el estado financiero emitido por la empresa que se encuentra en Colombia tiene que ser convertido, ¿sí? O su conversión tiene que ser a la moneda nacional, en este caso tiene que ser al dólar. Y si yo en caso de que remito un informe financiero a Colombia y quiero comparar allá, tendré que cambiar a pesos colombianos, ¿no es cierto? Entonces, dice, tiene que tener esa cualidad de comparar y que esa comparación sea fiable y sea, como es, precisa en realizarlo, ¿no? O que permita realizar dicha característica. Ahora, también dice, toda información financiera tiene que ser verificable, es decir, que se verifique si es cierta o es falsa. ¿Sí? Ahora, hay dos modos de verificar. Puede ser de manera directa o de manera indirecta. Entonces, esa información tiene que ser o permitir verificar los datos, que tal vez el usuario se pueda sentir inseguro al haber obtenido dicha información.
En este caso, por ejemplo, la verificación directa es la constatación física, por ejemplo, de inventarios. ¿Sí? En el caso de la verificación indirecta, ¿sí? En cambio, esta es que prácticamente se puede verificar un inventario, pero comparando o comprobando sus variables con las cantidades y los costos. Entonces, allá no es muy directa, sino ya me voy a facturas, me voy a registros contables, ¿sí? Donde que yo pueda comparar, ¿sí? Entonces, dice, o pueda o quiera yo verificar dicha información. Entonces, dice, también tiene que tener una de estas cualidades cualitativas, características sí, características cualitativas. También dice que la información tiene que presentarse de manera oportuna. ¿A qué se refiere ello? Que la información tiene que presentarse a tiempo al usuario de la información. No se puede presentar con retrasos, porque esto le va a permitir que él tome decisiones buenas. Mientras más antigua es la información, menos útil es, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, el contador tiene que ser oportuno, es decir, siempre mantener actualizada la información financiera a la fecha en que posiblemente puede haber una remisión de estados financieros. Por ejemplo, si hoy a mí me viene y me pide mi jefe de que le remita los estados financieros, pues hasta la fecha de hoy, antes un minuto para las 5, estoy suponiendo la hora, un minuto para las 5, yo tendría que remitir ese estado financiero con la operacionalidad que se dio hasta 5 minutos antes de las 5 de la tarde, o un minuto antes de las 5 de la tarde. ¿Sí? Tiene que ser oportuna, no presentarse con datos anteriores, porque esto puede ocasionar incluso que haya afecciones a la misma empresa, ¿no? Las decisiones no van a ser tan aceptadas. Como por ejemplo, si yo presento en un inventario, en un reporte de inventario, presento de que tenemos 1000 unidades de dicho bien que vendemos. Sí, pero esa información fue hace un mes. En un mes puede suscitarse todo de que exista dicha cantidad, exista más o menos. Entonces, al remitir información atrasada va a hacer que tomen malas decisiones. Pueda que compre el bien en más o puede el bien que compren menos. Entonces, eso no es oportuno. Entonces, la oportunidad es presentar a tiempo la información que se requiere. En el caso de la comprensibilidad, en cambio, se habla de que la información tiene que ser clara, precisa, concisa y sobre todo ser comprendible, ¿sí? ¿En base a qué tiene que ser comprendible? En que cuando se maneja información financiera, su clasificación, caracterización y presentación tiene que ser precisa, clara, ¿sí? La información que se remita. Ya, dentro del marco conceptual para la información financiera hay que tomar en consideración que los estados financieros no se deben remitir, ¿sí? No se deben remitir tomando en consideración esta hipótesis, es decir, de que el negocio va en marcha. ¿Qué es un negocio en marcha? ¿A qué se refiere? La elaboración de los estados financieros, ¿sí? Tienen que basarse en un supuesto de una continuidad de operaciones, siempre, tomando en consideración que el estado financiero emitido en un periodo académico servirá para el siguiente periodo económico, ¿no? Ustedes tal vez si tienen algo de conocimientos de contabilidad, tal vez ustedes me van a entender un poquito mejor que tal vez aquellos que no, al mencionar que un estado financiero que termine en un periodo económico, es decir, desde el 1 de enero se presenta hasta el 31 de diciembre, se presenta a un usuario de la información. Si este mismo estado financiero pasa al siguiente periodo académico con la misma información para empezar a generar más operacionalidad y se incluyan esos valores a dicha información financiera que finalizó en un año anterior. ¿Sí? Entonces, eso es un negocio en marcha, el cual está precisando o se supone que tendrá continuidad de operaciones. ¿Sí? Cuando no tomamos en consideración la hipótesis de negocio en marcha, es decir, cuando la entidad o el negocio en marcha no es utilizada o no se prepara la información financiera sobre una base concreta, sí que es esto del negocio en marcha, deberá revelar este hecho, que por qué no lo maneja de ese modo, revelar la base alternativa que no ha sido utilizada en su lugar
y la revelación del por qué la entidad no es considerada como negocio en marcha. Entonces dice, siempre tendrán que manejarse de ese modo la hipótesis fundamental, perdón. Regálenme un segundito, chicos, ¿ya? Ya, a ver, chicos. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en los estados financieros? ¿A qué se rige el marco conceptual de la información financiera, no? ¿Cómo se debe presentar y cuáles son los elementos? Aquí les he mencionado una parte de todo, ¿no? De todo el marco conceptual de la información financiera, pero para ello tenemos que conocer cuáles son los elementos. Sí, dentro de los grandes grupos que pertenecen al manejo de los diferentes valores, ¿sí? Que posee una empresa están los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos o gastos. Sí, acaba de recalcar que los elementos informan su objetivo es informar distintas bases de partidas contables que definen la información. Sí, en este caso, los elementos que se relacionan con la medida de la situación financiera son tres: el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Sí? Mientras que los elementos que se relacionan con la medida de rendimiento son los ingresos y los gastos. Sí, son los ingresos y son los gastos. En los estados, en el estado de situación financiera, están inmersos tres, ¿sí? El activo, el pasivo, el patrimonio. Y dentro del estado de resultado integral está el ingreso y el gasto. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es la relación con la situación financiera? Sus activos, sus pasivos, sus patrimonios. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? El activo se denomina como los recursos, según las normas internacionales de información financiera, los activos son recursos que están controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los que a la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. ¿Sí? Sus pasivos son obligaciones presentes de la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados al vencimiento de las cuales y para cancelarlas la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Y el patrimonio, sí, su relación está en que es prácticamente lo que queda o resta de los activos deducidos los pasivos. Sí. Es decir, ahí queda valores propios, valores generados como propios de la empresa o del inversionista. Y los relacionados con la medida de rendimiento o ganancia, en cambio, están los ingresos y los egresos. ¿Qué son los ingresos? Son incrementos en los beneficios económicos producto del tiempo en corto o largo tiempo. ¿Sí? Son incrementos. En este caso, posiblemente su forma de entrada o incrementos puedan afectar también al activo, con aumentos o incrementos y a su pasivo con decrementos. Sí, en cambio los gastos son en cambio los decrementos en beneficios, en los beneficios económicos producidos a sí mismo. Puede ser en un periodo largo o corto de tiempo, la cual su forma de salida o disminución del valor de los activos va a generar incluso aumento en los pasivos, ¿no? Listo, para que me entiendan mejor, ¿sí? Para que me entiendan mejor, chicos, antes, no sé si alguien, ustedes ya tienen conocimientos sobre contabilidad, ¿sí? No sé si ustedes ya tienen algunos conocimientos básicos sobre contabilidad. Aquellas personas que ya conocen a la contabilidad, ustedes deben haber escuchado alguna vez que los activos, sí, que todos los activos son bienes de la empresa, los cuales bajo la normativa o las normas internacionales de información financiera remite que los activos no son bienes de propiedad de la empresa, tomando en consideración que algunos bienes posiblemente no sean de la empresa y solo sean regulados o controlados por la empresa. Por eso dice que el activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, sí, de los que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos.
¿sí? Ahora, tal vez para que me entiendan mejor las dos conceptualizaciones y la que es válida, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Antes, en la contabilidad, hasta cuando yo estudié en la universidad, me acuerdo que me decían, los activos son bienes que pertenecen a la entidad, ¿sí? Y desde que aparecen las normas internacionales de información, cambia su contexto en relación a la definición del activo, mencionando que son bienes que están bajo el control de la empresa. Y después del ejemplo que les doy, me van a dar la razón, ¿sí? De por qué cambia la conceptualización y en sentido de qué cambia la conceptualización de la denominación del activo, ¿sí? Voy a suponer que yo tengo, chicos, un vehículo, ¿sí? Un vehículo el cual lo tuve que obtener en una concesionaria bajo un financiamiento, es decir, prestado prácticamente, ¿no? Ahora, este vehículo que estoy mencionando, posiblemente como yo no estoy pagando, sí, posiblemente como lo estoy comprando y me están dando a crédito, habrá en algún tiempo en que tal vez me puedan retirar si no puedo pagar, posiblemente, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero mientras esté bajo el control de la empresa, va a suceder que de ello voy a obtener beneficios económicos. ¿Sí? ¿Cómo? Como su uso para que pueda dar un servicio dentro de la empresa. ¿Sí? Siendo más clara, vamos a suponer que yo compro el vehículo a la concesionaria, no pago a la concesionaria porque quedo con un crédito, ¿sí? Por un tercero me dan un crédito para yo poder adquirir ese vehículo. El vehículo, les hago la siguiente pregunta, ¿es mío o todavía no es mío? Ese vehículo que yo me voy llevando a la empresa. Si compro en una concesionaria financiada, dígame, Andrea. Todavía no es mío. No es mío, ¿no es cierto? Se da el hecho económico, sí, se da una operación, una transacción, pero todavía no es mío. Mientras no termino de pagar, ese vehículo no es mío. Me lo llevo a casa, ¿sí? Yo me lo llevo a casa, me lo llevo a la empresa, lo dispongo para el trabajo al vehículo, lo pongo a distribuir, lo pongo a repartir, lo pongo a que vaya, traiga mercadería, yo qué sé si es un camión, que traiga mercadería, traslade mercadería, pero ese vehículo lo estoy controlando, ¿sí? Lo controlo, lo utilizo, obtengo beneficios de dicho bien, lo compré en hechos pasados, espero todavía obtener beneficios futuros de dicho bien, pero no es mío. Entonces, por ello, sí, se cambia la conceptualización. Que activos prácticamente son todos aquellos bienes o recursos controlados por la empresa, mas no son todos propios. ¿Sí? Porque algunos vehículos, perdón, algunos bienes pueden ser adquiridos con deuda o algunos bienes pueden ser arrendados. El bien que es arrendado no lo puedo yo decir que es mío. Lo estoy utilizando, lo estoy controlando, me estoy haciendo beneficiaria del uso de ese bien o de ese recurso, pero no puedo decir que es propio de la empresa. No sé si con eso quedó claro el concepto del activo. Yo sí lo entendí. Ya, entonces, no sé si con eso quedó claro, chicos, el concepto del activo, ¿sí? Y por qué se ha cambiado su manera de definición o de definir al activo, tomando en consideración que antes se decía, no sé si ustedes han visto con esa definición que decía, ¿cómo es que decía? El activo es todos los bienes propiedad de la empresa, así decían, ¿no es cierto? ¿Sí? Así se le definía al activo, que son todos los bienes que pertenecen a la empresa, son todos los bienes y derechos que pertenecen a la empresa o que son propios de la empresa, decía, ¿no? Entonces se da cuenta que no todos son propios, ¿sí?
Hay recursos que sí son parte del activo, pero que no son propios, sino solo son controlados por parte de la empresa. Entonces es por ello que cambia su definición. Al pasivo, en cambio, se le conocía. Voy a volver a compartir la pantalla. Salí un ratito para ver si estaban prendidas las cámaras, los cuales les voy a apagar les voy a sacar de la clase a aquellos que no están prendidos las cámaras. Si vuelvo a salir y les veo de esa misma forma, ¿no? Yo ya había advertido, chicos. Vamos con el pasivo, ¿sí? Otro elemento que pertenece elemento que pertenece al estado financiero, denominado como de situación financiera, es el pasivo. En el caso del pasivo, ahora con las normas se lo define como las obligaciones presentes de la entidad, surgidas a raíces de sucesos pasados y que a su vencimiento de dichas obligaciones, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Sí, ese es el pasivo. No está tan divergente a lo que antes escuchábamos como pasivos, pero sí algo hay un cambio, ¿no? Antes decíamos los pasivos son deudas con terceras personas o son todas aquellas obligaciones que mantenemos con terceras personas. Así, sí, así se decía en lo que es el pasivo. Actualmente dice son obligaciones presentes. Obviamente son obligaciones que se mantienen en el presente, pero obviamente surgen de hechos económicos que se dieron en el pasado y que en el futuro voy a obtener beneficios, pero también en el momento en que la deuda transcurra tendré que ir haciendo pagos. Estos pagos son recursos que se desprenden, ¿sí? De la empresa para poder cancelar dichas obligaciones, ¿no? Pero obviamente también me dan beneficios económicos, ¿sí? Y sigo con lo del vehículo. Ahora ya no me voy con el bien, ahora me voy con la deuda. La deuda, como les decía, mientras no cancele todo, la deuda permanece. La deuda permanece. La deuda se mantiene de hechos pasados, es decir, de operaciones realizadas en el pasado. ¿Se mantienen las deudas hasta cuándo? Hasta cuando llegue su vencimiento o llegue su cancelación. Pero para poder llegar a su vencimiento o cancelación de dichas obligaciones o del pasivo, tendré que hacer o generar desprendimientos de recursos de la empresa. Pero esas deudas no son deudas por la nada, sino siempre se generan por obtener de ello algún beneficio económico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio no se genera una conceptualización diferente a la que se ha conocido toda la vida, ¿no? Eso sí, esa no ha cambiado. El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Prácticamente es la parte residual. Sí, es la parte residual. Cuando se genera la resta del activo menos el pasivo. Eso no ha cambiado, ¿no? Ahora, los ingresos, los elementos relacionados con la medida del rendimiento. Ahí dentro de ella tenemos el estado de resultados, que es el informe o el estado financiero que remite información sobre los rendimientos de una empresa. En ellos están inmersos dos elementos, el ingreso y el gasto. ¿Sí? Igual la normativa le da una conceptualización al ingreso como los incrementos en los beneficios económicos, ¿no? Son incrementos en los beneficios económicos, ¿sí? Que forman un incremento en el valor del activo o bien son decrementos del pasivo, ¿sí? Pero estos ingresos generan un resultado de aumento en el patrimonio y no están relacionados con aportaciones de los propietarios. ¿A qué se refiere, por ejemplo, en el caso de los ingresos y por qué le dan esa conceptualización? Porque, por ejemplo, si yo vendo, ¿sí? Obviamente sale bienes, en este caso si yo estoy vendiendo, yo que sé, objetos, artículos, inventarios de mercadería. Si yo estoy vendiendo, dichos bienes salen, pero yo no le vendo a lo que compré, sino vendo más
un porcentaje de rendimiento. Entonces, obviamente, si yo tenía, por ejemplo, $500 en inventarios y vendo todos los $500 que tenía en inventarios, no los voy a vender a 500, los voy a vender con un porcentaje adicional que para mí va a representar la utilidad. Entonces, miren, si en caso de que yo vendo, sí, en caso de que yo vendo dicha mercadería, tendré que cobrar un valor adicional. Entonces, miren, ¿qué va a pasar con el activo si cobro en vez de 500, 700? ¿Sí? Va a incrementar el activo, ¿sí? Incrementa. Los ingresos permiten incrementar el activo. Y también ayuda a generar decrementos en los pasivos, ¿sí? Estos ingresos van a ayudar que su resultado, sí, aumente el patrimonio y no necesariamente de que sean aportes de capital, sino va a aumentar considerablemente por las ventas de un bien o un servicio dentro de la empresa. En cambio, los gastos son decrementos de los beneficios económicos. ¿Por qué? Porque son decrementos o son también disminuciones o salidas del activo. Porque prácticamente, chicos, por ejemplo, si yo voy a suponer que pago remuneraciones, las remuneraciones son el propósito de contratar personal es que trabajen, generen beneficios para la empresa, pero si su trabajo será cancelado o pagado, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde voy a sacar dinero? Voy a sacar del activo, por lo tanto, son decrementos o disminuciones del activo y a veces generan aumentos del pasivo. ¿Por qué genera aumentos del pasivo? Porque si recibo un servicio o un bien de otra empresa, de otra persona, sea natural o jurídica, que me brinde un servicio, yo si no le cancelo, tendré que quedar con una obligación. Es decir, en caso de que si no pago, tendré que incrementar mi pasivo. Entonces, miren, por eso le define de esa manera, ¿no? Como un decremento en los beneficios económicos, porque obviamente resta de mis ingresos, ¿sí? Producen salidas o disminuciones del activo, o bien también generan aumentos en el pasivo, ¿no? Y en este caso, lo que hacen también con nuestro patrimonio a veces es disminuir, ¿sí? Estos disminuyen también a nuestro patrimonio, tomando en consideración, chicos, que la utilidad, si de ingresos es $200 los ingresos menos los costos, $200. Todo eso ya no va a ser mi utilidad, porque si de ello tengo gastos, obviamente va a disminuir, ¿sí? Y ya no voy a obtener la misma utilidad, por lo tanto, disminuye mi patrimonio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta porque me voy al reconocimiento, cómo se le reconoce al activo, pasivo, ingreso y egreso. Creo que no, sí estaba clara la explicación. ¿Sí? Ya. Entonces, si estamos claros con lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el egreso, ¿sí? Bajo el marco conceptual de la normativa, ¿sí? Bajo el concepto de todos los elementos dados por por las NIF, ¿sí? Ahora vamos de nuevo a compartir. Les veo que sí están todos con las cámaras prendidas. Veamos, veamos. Miren, y están poquitos. ¿Y por qué están tan poquitos? Solo tengo 25. Ah, es que había 2 o 3 chicas que no tenían cómo conectarse a internet y la otra chica pidió permiso también ahorita. Sí, sí, tienes razón. Ajá. Ya, bueno, sigamos entonces con la clase. Ahí sí me ha dado un gusto ver todas las cámaras prendidas. Ya, sigamos, por favor, ya. Vamos al reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Según el marco conceptual para la información financiera bajo las normativas emitidas por el IASC o por el IASB, ¿sí? Indica prácticamente que al activo se le puede reconocer bajo ciertos criterios, ¿no? Bajo ciertos criterios, al activo, al pasivo, al ingreso y al gasto. Al activo se lo reconoce ¿cuándo?
cuando sea probable que obtenga beneficios económicos futuros. Sí, ya decíamos que eso era un activo. Cuando sea probable que se obtenga beneficios económicos. Cuando el valor o el costo, sí, puede ser medido con fiabilidad. Cuando también es reconocido como un activo, cuando debe ser controlado por la entidad, cuando un recurso es controlado por la entidad, ahí se lo considera como un activo. Sean estos bienes tangibles o intangibles. Tomarán en consideración lo que les estoy diciendo, ¿sí? Sean bienes tangibles o intangibles que son controlados por la entidad, ya son considerados como activos. Los pasivos, ¿cómo se los reconoce? ¿Por qué? Porque son obligaciones presentes para cuyo pago se requiera la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos. ¿Sí? Miren, ahí vienen los pasivos del reconocimiento. Y también se los reconoce cuando la cuantía del desembolso, ¿sí? Es decir, la salida del dinero pueda ser medida con fiabilidad. Los ingresos, ¿por qué aquí no reconozco, no tiene un criterio el patrimonio? Si hemos hablado de los elementos de los estados financieros y entre ellos estaba el patrimonio, ¿por qué no me da un criterio de reconocimiento? Porque no tiene algo en particular para poderlo reconocer y este solo se lo reconoce o este solo se identifica por la diferencia, es decir, restando el activo menos el pasivo. Entonces, el patrimonio no tengo para qué reconocerlo, considerarlo, ¿sí? Para un criterio de reconocimiento como parte o como elemento de los estados financieros. Sí, por eso aquí no me da un criterio. Para el ingreso, sí, porque dice cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos. Obviamente, si vendo, mientras más ventas haya, hay más beneficios económicos, ¿no? Pero estos beneficios económicos futuros tienen que estar relacionados con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. Y el importe puede medirse con fiabilidad, ¿sí? En el caso de los gastos, en cambio, es lo contrario. Se reconoce o tiene su criterio de reconocimiento cuando ha surgido un decremento, es decir, una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, ¿sí? Y el importe puede medirse con fiabilidad. ¿A qué se llama la fiabilidad? ¿Sí? O confiabilidad, que aquí mencionan los 4 criterios. ¿Sí? Dice que tiene que tener una característica de fidelidad. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que la información tiene que representarse de forma fiel? Dice que todos aquellos activos pasivos tienen que determinarse con una medida de fiabilidad. ¿Sí? Tiene que ser su importe claro, preciso, sin errores en el momento de generar el reconocimiento, ¿no? Que no tiene que tener cambios para definirle al elemento del estado financiero, ¿sí? Dentro del marco conceptual para la información financiera también tenemos cómo medir a los elementos de los estados financieros. ¿Cómo se los mide? Hay 4 criterios de medición, 4 bases de medición de los elementos de los estados financieros. Entre ellos tenemos la medición por medio del costo histórico, del valor presente, del valor realizable y del costo corriente. En el caso del costo histórico se refiere a que este valor está dado, ¿sí? Por un importe de una contrapartida entregada en el pasado, ¿sí? O sea, antes de. Entonces dice, se puede considerar a un costo histórico. Como por ejemplo, vamos a suponer que actualmente un bien está en $10, ¿sí? Pero el costo histórico es de $7, es decir, hace un tiempo prudente de unos 6 meses, por ejemplo, ese bien que está actualmente en 10 está en $7. Entonces hay que medir el elemento a un costo histórico o a un valor presente o valor actual, ¿sí? Entonces en ese caso, el costo histórico son valores, ¿sí? Son registros de los importes del efectivo y otras partidas
pagadas o dineros pagados por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. ¿Sí? Si el bien fue adquirido hace 6 meses, ¿con qué valor deberá estar registrado? ¿Con valor presente o con costo histórico? Cualquiera que me responda. Con costo histórico. Con costo histórico. Si fue adquirido hace 6 meses, entonces el elemento será reconocido en base al hecho económico y en el tiempo en que se dio. Sí, en ese entonces no era costo histórico, en ese entonces se llamó valor presente, porque en ese entonces, hace 6 meses, pero como ahora se han suscitado ya 6 meses posterior a la adquisición, entonces ya para la fecha presente, sí, ya no será valor presente, sino será un bien adquirido con costo histórico. No sé si fui clara en esta explicación del costo histórico. En el caso del valor presente, en cambio, son valores que se registran de los bienes que pertenecen a cualquier elemento de los estados financieros, es en cambio cuando el hecho económico se da al valor actual. Es decir, si ahorita está a 10 y adquiero dicho bien, ¿a qué valor estoy adquiriendo? ¿Al costo histórico o a valor presente? Al valor presente. A valor presente, sí, porque el hecho económico se da hoy. ¿Sí? Y en hoy está ese bien que quiero adquirir a 10. ¿A cuánto tendré que registrarle? ¿A costo histórico o a valor presente? Tendré que registrarle a valor presente. ¿A qué es valor realizable o de liquidación? Sí, también denominado como de liquidación el valor realizable. En cambio se llama al importe en el cual se registra. Sí, se registra en el valor presente. Contablemente es el valor que se ha pagado, pero en el momento presente, pero tomando en consideración por la venta no forzada de los mismos. ¿Qué quiere decir con ello? Que el valor realizable será registrado bajo, por ejemplo, si yo compro, si el valor está en 10, pero de ello se puede generar ciertos descuentos, valores deducibles que se puedan generar por la adquisición, entonces ahí ya no será a valor presente, sino será dado a valor realizable. Es decir, su venta no forzada de los mismos, quiere decir que no sea adquirida de manera forzosa al valor que está, sino se puede negociar y se puede adquirir a un valor menor. ¿Sí? Generando descuentos, deducciones, ¿sí? Entonces ahí se genera un valor realizable. Y en el caso del costo corriente, en cambio, son aquellos que se adquiere, ¿sí? En relación a la comparación de otro bien, ¿sí? O no se adquiere, sino se contabiliza en relación a otro bien. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me donan una computadora. Sí, en el momento en que me donan una computadora, yo no puedo pues ponerle un valor porque como es regalada, por ejemplo, no voy a saber si registrarle a un costo histórico, a un valor presente, a un valor realizable. Si no, tendré que ponerle a un costo corriente, es decir, generando comparabilidad, porque pueda que la computadora sea nueva, pueda que la computadora ya sea antigua, por ejemplo, y tendré que definir o generar una comparación, es decir, la computadora en segundo uso, la tipo HP, Core, no sé qué es, yo que voy a saber, 5, bueno, no sé ni muy bien la tecnología de las computadoras, pero bueno, yo más o menos analizo el bien y comparo, ¿sí? Y me defino por un costo corriente, más no por costo histórico, ni valor presente, ni valor realizable. ¿Sí? No ni siquiera del pasado obteniendo un valor, sino más o menos generando o buscando un valor razonable para el bien que me regala. Entonces eso lo hago a costo corriente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. Ya. Bueno, dentro de las normas internacionales de información financiera tenemos un vasto número de normas, ¿no?
Entre ellas tenemos las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones del Comité de Normas Internacionales de Información Financiera, que son las CINIF, y las interpretaciones, sí, de las normas internacionales de contabilidad, con sus siglas SIG. Sí, estas son todas las normas. Ahora, pero me van a decir, pero ingeniera, ¿todas las normas tenemos que tomar en consideración? No. ¿Sí? Solo aquellas que están vigentes. En la actualidad hay ciertas normas que están en vigencia, ¿sí? Tanto de las CINIF, de las SIG y de las NIG, ¿sí? En el caso de las normas internacionales de información financiera, todas están en vigencia porque de ellas nacen de una actualización de las NIG. ¿Sí? Es decir, surgen las normas internacionales de información financiera por la modificación o reestructuración de las normas internacionales de contabilidad. Es decir, que muchas de las NIF sustituyeron a las NIG. ¿Sí? Muchas de las NIF sustituyeron a las CINIF y a las SIG. ¿Sí? En el caso de las normas internacionales de información financiera son 17, todas se encuentran en vigencia. ¿Sí? Todas se encuentran en vigencia. En el caso de las NIG, hay un número de 41. 41 de las cuales muchas han sido ya sustituidas por las NIF, ¿sí? Y de aquellas solo sobrevive la 1, la 2, la 7, la 8, la 10, la 11, la 12, la 16. Y bueno, algunas más que no les voy a nombrar porque eso viene de un trabajito que ustedes van a realizar. Por ejemplo, la NIF 15 sustituyó a la NIF 11 y a la 18, por ejemplo. La NIF 16 sustituyó a la NIF 17. ¿Sí? Entonces, miren. Entonces, prácticamente hay aspectos que sí han generado modificación con el tiempo, como les había dicho, en el 2000, en el 1973 se crearon las NIG. Pero en el 2001 se modificaron y se reestructuraron y nacen las normas internacionales de información financiera. Ahora, por ejemplo, las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, denominadas CINIF, son como 21, pero de aquellas ya no están en vigencia muchas, está solo en vigencia la 1, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14, la 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, por ejemplo. En el caso de las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, la SIG, habían 32, de las cuales ya están en vigencia solo 8. La 7, la 10, la 15, la 25, la 27, la 29, la 31 y la 32 están en vigencia. ¿Sí? Entonces, miren, no todas están en vigencia. Y también tenemos las normas internacionales de información financiera, pero para las pequeñas y medianas empresas, o denominadas NIP para pymes, ¿sí? De ellas están en vigencia 27 y todas están en vigencia. No hay una que se haya cerrado o se haya generado prácticamente su cierre, ¿no? Todas están en vigencia de las normas para pymes, perdón, y no son 27, son 35. Ahí me equivoqué, perdón. De las normas internacionales de información financiera para pymes. ¿Sí? Bueno, eso no les voy a dar ni nombrecitos ni nada porque ustedes tienen que ir a hacer una consulta y cumplir con una tarea. ¿Sí? ¿Desde cuándo se aplicó la SNIF en el Ecuador? La Superintendencia de Compañías, ¿sí? Es un organismo técnico con autonomía económica, presupuestaria, financiera. ¿Qué hace esta Superintendencia de Compañías? Vigila y controla la organización, a la empresa, las actividades que ella desarrolla, su funcionamiento, su disolución, incluso hasta la liquidación, está bajo la Superintendencia de Compañías, ¿no? Una empresa que quiera liquidar tiene que tomar en consideración las normativas que remite la Super de Compañías, ¿sí? Ahora, esta Superintendencia de Compañías remitió, ¿sí? Remitió bajo su resolución, ¿sí? El 21 de agosto del 2006, bajo un registro oficial,
se indicó, se resolvió que todas las empresas deberán adoptar obligatoriamente las normas internacionales de información financiera en el 2006. Ahí ya hubo, sí, la obligatoriedad, pero para todas las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, presentó un cronograma de transición de las normas. ¿Sí? La preparación y presentación de los estados financieros deberían haber sido a partir del 1 de enero del 2009. ¿Sí? Desde ahí ya surgió la aplicación o desde ahí parte el cronograma. ¿Sí? Para lo cual dispuso el cumplimiento de la aplicación obligatoria de las NIF. En el grupo 1, sí, en el grupo 1, les obligó desde el 1 de enero del 2010 que aplicaran, sí, pero así un momentito hablé del 1 de enero del 2009. ¿Por qué, chicos? Porque tenían que hacer una transición, es decir, desde el 2010 ya les exigieron a las compañías, a los entes sujetos y reguladores por la Ley de Mercado de Valores, sí, como compañías que ejercen actividades de auditoría externa, a ellas ya deberían haber, debieron haber ejecutado la contabilidad bajo las NIF en el 2010. Pero su información tenían que transformar para poder hacer la transición. Es decir, no puedo yo manejar un estado financiero si está realizado bajo una normativa que no la voy a utilizar en el siguiente periodo económico. Por lo tanto, en el 2009, sí, dichos estados financieros fueron reestructurados bajo las NIF para que este sirva como base para generar la información de un nuevo periodo económico que es del 1 de enero del 2010 se genere ya bajo esta normativa. Entonces hubo la transición en el 2009, sí, pero ya como tal, como contabilidad, fue manejada bajo las NIF en enero del 2010 para las compañías y los entes sujetos y reguladores de la Ley de Mercado de Valores y aquellas empresas o compañías que realizaban actividades de auditoría externa. En el grupo 2, en cambio, les dio la oportunidad de que a partir del 1 de enero del 2011, todas aquellas compañías que tengan activos totales mayores o iguales a 4 millones, ya se genere la aplicación de las NIF, ¿sí? Siempre y cuando estos 4 millones hayan sido obtenidos a partir del 31 de diciembre del 2007. O sea, aquellas empresas que notaron que tenían este tipo de activos, sí, ya les remitían de que tienen que ser obligadas a utilizar las NIF, ¿no? Otras empresas también eran obligadas ya a generar información bajo las NIF, las compañías holding o tenedoras de acciones, las que voluntariamente hubieran conformado grupos empresariales, las compañías de economía mixta, si ellas también ya eran prácticamente las instituciones públicas ya tenían que basarse en la aplicación de las normas internacionales de información financiera, tanto sean estas empresas paraestatales, personas jurídicas, las sociedades, sí, todas aquellas empresas desarrolladas y cimentadas como tal, ya tenían que empezar a generar información bajo las normas internacionales de información financiera. Pero todavía hasta ahí, hasta el grupo 2, no todos aplicaban las normas internacionales de información financiera, dándoles como último plazo la transición a partir del 1 de enero del 2012. ¿Sí? Aquí ya todas las compañías que no fueron consideradas en los dos grupos ya tenían que aplicar, como por ejemplo, personas naturales obligadas a llevar contabilidad ya tenían que basarse en las NIF, porque estas no fueron nombradas, por ejemplo, en el grupo 1 ni grupo 2. ¿Alguien quería hacerme alguna pregunta? Chicos. No sé si hasta aquí quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, a modo de cierre, chicos, la siguiente conclusión. Prácticamente para ejecutar contabilidad, ¿sí? Se tiene que aplicar normativas. Sí, sobre todo las normas internacionales de información financiera se debe aplicar. Concluyendo, ya voy más bellito, mi amor. Ya voy más bellito.
Pregúntale a su papi. En conclusión, chicos, las normativas se deben aplicar en el marco conceptual de la contabilidad, tomando en consideración las NIF, las NIC, las CINIF, las SIG, ¿sí? Mismas que estas me van a ayudar a canalizar y llegar al usuario con información financiera confiable, verídica y exacta, ¿sí? Y esta va a permitir que se pueda tomar acciones obviamente pertinentes porque la información va a ser fiable en las entidades. Entonces se concluye que las normas son muy importantes de consideración. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo no. ¿Sí? ¿Sí han visto ya estas normas? Las personas que trabajan, me imagino que sí, las personas que trabajan sobre todo en el área de contabilidad, si hay algunas aquí, deben ya tomar en consideración dichas normas o deben haber tomado en consideración dichas normas y obedecerle a ellas pues para realizar la contabilidad. Ya, listo chicos. Si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a pasarles a tomar la asistencia para podernos retirar, ¿sí? Sí, a ver, compartir pantalla. Espérenme un ratito, chicos. Voy a decir que hagan silencio. No sé qué también estarán haciendo al lado. A ver, chicos, ahora sí. Ya, iniciemos. Armendari Samara. Presente. Barcenes Gisela. Presente. Barragán Carlos. Barragán Carlos, ¿no está? Bravo Yesenia. Ah, no, es el señor que estaba. Ya. Sí. Siempre me olvido del señor, ya sé de quién es. Bravo Yesenia. Luego Yesenia sí está, pero el micrófono no le funciona. Estaba mandando La el- manito. Que alce la manito, ya saben, pues chicos, cuando no, eso, ya asomen mi pantallita. Sí. A ver, calle Evelyn. Ya le vi, calle Evelyn. ¿Qué pasó con el micrófono? Cañar Yasmín. Presente. Casar Leslie. Presente. Chela Darwin. Presente, Lisa. Chimbolema Wilmer. Díaz Jonathan. Presente. García María. Guamán Stalin. Presente. Guamán Nube. Presente. Guambuguete Natalie. Presente. Wingla Gabriela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Inga Melanie. Disculpen, que usted tiene un problema de salud. Dijo que le iba a presentar un certificado médico. Está internada. Algo así.
López Kerly. Presente. Machuca Talía. Presente. Manzano Odalis. Presente. Monta Emily. Presente. Pacas Patricia. Pacas Patricia no está. Pasto Noelia. Presente. Patín Kelly. Quintana Alfonso. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Raquel Mellanela. Rochina Lady. Rochina Nelly. No está. Rodríguez de Yanira. Ella también estaba con un problema de salud, dice, perdón. Todos han estado medios enfermos. Sí, no sé qué les pasó, pero justo me llegaron los mensajes que estaban enfermos, que por favor le informen. Pero que me presenten los certificados médicos, si no, no les pongo yo la asistencia. Ya. Sánchez Michelle. Sarango Naeli. No. Segura Andrea. Yo presento. Solarte Alexis. Presente. Tiaguaro, perdón, Lisbeth. Presente. Yayico Luis. Presente. Ya. Rochina Lady, ¿por qué no contesta rápido? Ya no se le escucha, pero ya levantó la mano, ya le vi. Listo. ¿Alguien más que no le haya mencionado, tal vez? Sí. Ayúdame a ver, Andrea, si de repente alguien está alzada la mano, por favor. No veo a nadie más. Creo que todos están ya ahorita presentes. Ya, listo. Muchas gracias. Ya, listo, chicos. Entonces, hoy hemos visto lo que es el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera y el marco conceptual de la información financiera, ¿no? Sí, vamos a guardar. Listo, chicos. Ya nos vemos la próxima clase, que es el día miércoles, creo que tengo con ustedes, ¿verdad? Sí, el miércoles. Ya. Listo, entonces hasta aquí me quedo.